Vamos a darle lectura a nuestro boletín de prensa, el pronunciamiento que se trae para el día de hoy. Jalapa de Enríquez, Veracruz, a 1 de diciembre de 2025. La opinión pública. 4 años con casi 7 meses lleva preso de manera injusta el compañero Higinio Bustos Navarro. Al luchador por el socialismo se le imputa un delito que no cometió. La Procuraduría General de la República, PGR, en tiempos del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, fabricó un expediente incriminatorio con el que se le acusa de haber asesinado a un militar en activo encubierto. El expediente fue elaborado con los métodos fraudulentos y criminales de Genaro García Luna, donde sobresale la mentira y montaje de escenarios para generar falsos culpables e incriminar a inocentes para favorecer intereses oscuros. Durante el transcurso de 13 años, a Higinio se le persiguió de manera velada y dio trato de delincuente peligroso. Nunca se le notificó de la averiguación previa que lo incriminaba, menos aún de la orden de aprehensión y acusación sobre su persona que pesaba. Fue con el gobierno de López Obrador que, a petición de la Fiscalía General de la República, FGR, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, detuvo de manera arbitraria a Higinio el 3 de mayo de 2021 en Terrerillos, Chicontepec, Veracruz. Acto seguido, el compañero sometido a prisión injusta. A partir de ese momento a la fecha, Higinio es preso político y rehén de Estado. Los motivos reales de la detención y encarcelamiento de Higinio son políticos. El Estado lo castiga con cárcel por recuperar y defender la tierra de tenencia colectiva para usufructo de indígenas, campesinos, pobres y desposeídos. Defender los derechos humanos, luchar por la presentación con vida de los detenidos desaparecidos de manera forzada, en particular por el caso de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, así como el compañero Fidencio Gómez Santis, y porque lucha por el socialismo en México. Ante el Estado mexicano colocan a Higinio en el papel de victimario, cuando en realidad es víctima. Se le acusa a priori de homicidio calificado y se le ha sentenciado por consigna política a 20 años de prisión. Se le han violado varios derechos humanos y constitucionales y se le ha criminalizado por su origen indígena, campesino y ser militante de una organización popular independiente. A la fecha, la FGR, la Fiscalía General del Estado de Veracruz, jueces penales y de consigna alteran en su contra las cosas. A la víctima la presentan como victimario, a la injusticia la promueven como justicia y al acto inconstitucional de infiltración y espionaje militar con objetivo de consumar crímenes de Estado lo solapan y no lo castigan. En México las labores de contrainsurgencia son práctica de las Fuerzas Armadas, a pesar de que ese proceder es inconstitucional y violan flagrantemente de los derechos humanos. No existen consecuencias legales para los responsables intelectuales y materiales. Al contrario, a las víctimas de la contrainsurgencia se les criminaliza y judicializa, además les revictimiza. El compañero Higinio y nuestra organización, el Frente Nacional Lucha por el Socialismo, FNLS, son prueba de esa política transaccional con la que se criminaliza, judicializa y se castiga a las organizaciones populares. Higinio se encuentra preso a raíz de un plan contrainsurgente contra el FNLS, falso que haya ultimado a un militar en activo que realizaba actividades de espionaje de manera encubierta. Irrefutable es que el militar se encontraba infiltrado en una comunidad gestando uno o varios crímenes de Estado. Necesario es señalar que la prisión injusta de nuestro compañero Higinio no es el único caso derivado de esa forma de represión en el transcurso de nuestra lucha y existencia organizativa. En nuestra historia de lucha por cerca de 50 años hemos defendido, luchado y liberado a más de 500 presos por motivos políticos y sociales. Es decir, se nos encarcela de manera injusta por nuestra condición de indígenas, por habernos atrevido a desafiar el poder caciquil y liberar de la condición de peones acasillados, así como luchar por los derechos humanos, hacer uso de nuestros derechos constitucionales y luchar por mejores condiciones de vida. ¿Quién resulta criminal? Aquel que en representación de la institucionalidad del Estado actúa fuera del marco de la ley para espiar a una organización popular, o el que ejerce el derecho de libre asociación y manifestación. ¿Quién es
propenso a ser víctima de un acto criminal, la población que es espiada y acechada por un soldado encubierto, adiestrado en prácticas contra insurgentes, o el agente encubierto que actúa con dolo, es claro que la víctima es Higinio y el FNLS. Es obvio de donde emana la violencia contra el pueblo, del Estado. La infiltración y espionaje por parte del ejército mexicano contra luchadores sociales y organizaciones populares de carácter independiente no es novedad. Es una práctica contrainsurgente que por décadas se ha ejecutado contra el pueblo organizado. Las consecuencias o resultados se reflejan en crímenes de lesa humanidad o delitos como lo son desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, persecución política, masacres y hostigamiento. Es muy grave que el Estado mexicano, por medio del ejército, tenga como propósito infiltrar y espiar a organizaciones de carácter popular independiente. La infiltración y espionaje militar contra el pueblo organizado es violencia de Estado, que lleva un fin destructor. Constituye la antesala de crímenes de Estado y prejuzga como criminales a ciudadanos que ejercen el derecho a la libre organización, asociación y manifestación. Por mucho tiempo hemos sido objeto de diversas formas de violencia institucional, que van desde las formas convencionales de represión hasta las prácticas de terrorismo de Estado y contrainsurgencia. Existe un cúmulo de agresiones contra nuestra, como son el hostigamiento, persecución política, encarcelamiento injusto, torturas, desalojos, asesinatos políticos, ejecuciones extrajudiciales, masacres y desaparición forzada de compañeros. Dos casos actuales son muestra irrefutable de la política con la que nos ha criminalizado el Estado mexicano por mucho tiempo y botón de muestra que las prácticas de contrainsurgencia son efectuadas en contra nuestra. El de Higinio Bustos Navarro y el de Gregorio de la Cruz, donde el primero, a raíz de la infiltración del ejército mexicano en una comunidad organizada del FNLS, se encuentra preso de manera injusta y con sentencia inmerecida, y el segundo, producto de una labor contra insurgentes, víctima de tortura y ejecución extrajudicial. En ambos casos se nos ha negado la justicia. Las instituciones y sujetos que las representan se han encargado de instrumentar una trama incriminatoria, generar trabas judiciales, poner obstáculos políticos, revictimizan a la víctima y la criminalizan. En resumen, obran en perjuicio de los compañeros citados y el FNLS en su conjunto. El actuar referido de las instituciones de procuración de justicia revela que en la práctica aprueban lo inconstitucional como legal y se aplauden los crímenes e injusticias derivadas de las prácticas contra insurgentes que antes del Estado desarrollan contra el pueblo. En el caso del compañero Higinio, exigimos su libertad porque es inocente de la imputación que la entonces PGR y hoy FGR montó contra él y nuestra organización, el FNLS. La carga política con la que se conduce desde un inicio la institución en mención y las que se han involucrado en la primera y segunda instancia judicial brota desde múltiples aristas. Las siguientes son algunas de ellas. 1. El expediente con el que se le imputa un delito a Higinio es incriminatorio, se fundamenta en testigos falseados y es un ejemplo de cómo la institución, bajo el cargo de Genaro García Luna, usó a la Unidad Especializada de Investigación de Terrorismo, Acopio del Tráfico de Armas, OEITA, y la Agencia Federal de Investigación, AFI, para fabricar chivos expiatorios y falsos culpables como método de las instituciones de procuración de justicia. 2. El gobierno de López Obrador y el actual que preside Claudia Sheinbaum, con expedientes incriminatorios, han promovido que se desechen casos incriminatorios de esa época y se ponga en libertad a las víctimas, a pesar de que en el caso de Higinio se ha demostrado y denunciado enésimas ocasiones que es víctima de una trama incriminatorio edificado con los métodos de Genaro García Luna. Los gobiernos de Morena actúan en sintonía con los métodos que ellos mismos han denunciado. Es más, el fiscal general de la República, nombrado por López Obrador y ratificado por Claudia Sheinbaum, es quien reactivó la carpeta de investigación donde mandató hacer preso a Higinio con carácter de urgente y de forma sigilosa. 3. Durante 4 años y casi 7 meses, el debido proceso se ha violado de manera reiterativa. 4. Jueces de consigna como Cirazara Villafuerte y Benales como Ana María no actuaron apegados a la jurisprudencia.
utilizaron a modo la ley y recurrieron al abuso de poder para negarle a Higinio su libertad. 5. La segunda instancia judicial, en lugar de corregir la arbitrariedad cometida por la primera, se pliega a la misma consigna política y avala el atropello contra Higinio. 6. A pesar de que organismos de Naciones Unidas se han pronunciado respecto al caso, donde dan cuenta que Higinio es víctima de detención y prisión arbitraria, y le dice al gobierno mexicano que libere a Higinio, el Poder Ejecutivo y Judicial desoyen lo que la Organización de las Naciones Unidas, ONU, ha emitido. Se empeñan en mantener como rehén de Estado a Higinio. 7. Sin importar la ley, mandate que un proceso debe estar internado en el que un preso debe estar internado en el reclusorio más cercano a su domicilio. El Estado mexicano tiene preso al compañero Higinio en el reclusorio más lejano de su domicilio y se niega su traslado a donde le corresponde. 8. Sin importar que la acusación imputada a Higinio sea insostenible por estar plagada de inconsistencias, se le ha condenado de manera inmerecida a 20 años de prisión y se le niega con dolo su libertad. Y 9. Los representantes de instituciones del Poder Judicial en su papel de procuración de justicia, en lugar de cuestionar la inconstitucionalidad de la infiltración y espionaje por el ejército a organizaciones populares y defensores de derechos humanos, son omisos al respecto. Asimismo, de uno u otro modo, a la fecha proceden con el criterio a priorístico de criminalizar y judicializar a la protesta y organización popular. Ante semejante instancia y justicia hemos recurrido en materia jurídica al amparo directo, por medio del cual apelamos que Higinio sea liberado y hacemos uso legítimo del derecho de protesta para exigir la libertad de Higinio. Dar a conocer al pueblo que tanto Higinio como el FNLS somos víctimas de la violencia institucional en diferentes modalidades, entre ellas la contrainsurgencia, el abuso de poder, el autoritarismo gubernamental y violación de los derechos humanos. Fraternal y combativamente, presos políticos, libertad, desaparecidos, presentación, alto a la persecución contra integrantes del FNLS, cese a la represión contra el FNLS, por la unidad obrera, campesina, indígena y popular, Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Pues de esta manera